es Graciela Tapia León, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la licenciatura de Pedagogía. Bueno, en esta tercera unidad que estamos ya concluyendo, vamos a hablar del tema que es la posmodernidad, en el cual vamos a tener las tesis principales de algunos de los precursores de esta filosofía, así como pues también los principios más básicos con referente a lo que la filosofía como tal nos expresa. Como contexto histórico y cultural, y vamos a poder hacer referencia a lo que se refiere el término como tal. Posmodernidad significa que viene después de la modernidad, y la modernidad es esta corriente filosófica con la cual pues nos está llevando a lo que es la acción de imperativos fuertes. Dentro de estos imperativos fuertes, como podemos mencionar, está acerca del cristianismo, del marxismo. Son imperativos fuertes. Podemos hablar del capitalismo, podemos hablar del iluminismo que estamos viviendo y de cómo lo vivimos y cómo estamos llevándolo hacia toda esta corriente que nos está llevando, en donde ya hay unos medios de comunicación tan fuertes, donde ya hay tecnologías de información que también están teniendo una fuerte dominación con todo lo que son las masas dentro de nuestra sociedad. Vamos a hacer algunas de las aportaciones que nos da Michel Foucault, porque él, aunque no es un postmodernista, también él no se considera como un postestructuralista, pero tiene unas aportaciones que son muy importantes en cuestión de la estructura, del sujeto, del dominio, del poder. Son términos como que él tiene muy elementales, en donde nos van a poder ayudar con lo que es el posmodernismo. Lyotard y Bátimo son precisamente, ellos son como precursores del posmodernismo, y bueno, están defendiendo toda esta postura posmoderna dentro de las cuestiones que se están viviendo en la sociedad y de cómo las estamos manejando. Michel Foucault nace el 15 de octubre de 1926. Fue un filósofo, historiador de las ideas francesas. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Su trabajo sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. En los años 1960, Foucault estuvo asociado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante. Muere en París el 25 de junio de 1984. Foucault es una persona que es muy importante, porque dentro de lo que es el posmodernismo podemos encontrar algunos precursores de la corriente, como podríamos mencionar a Nietzsche, a Heidegger, a Dewey. Podríamos pronunciar a Marx, podríamos pronunciarlos a ellos como ciertos precursores, como la primera generación de los precursores de esta etapa posmoderna. Y en una segunda generación se encuentran precisamente Foucault, se encuentra Althusser, en donde ellos nos van a hablar de conceptos tan básicos como lo que es el poder, el dominio de las masas. Hay que tener en cuenta que Althusser tenía un concepto de lo que eran los aparatos ideológicos de Estado, y que estos aparatos ideológicos de Estado son los que mantenían el sometimiento para toda la estructura de las masas. Entonces, precisamente por eso se les denomina que son únicamente los precursores. Foucault, dentro de su obra Las palabras y las cosas, nos da una frase que nos sirve de eslogan para todo lo que es el posmodernismo. Es: el hombre ha muerto. El hombre ha muerto. Esta frase viene inspirada, obviamente, dentro de todo lo que es la corriente filosófica de Nietzsche, y que viene
estructurándola desde una aportación también nietzscheana de lo que es la genealogía del origen, ¿no? Él nos especifica o hace una genealogía ontológica del hombre en donde nos está explicando que en base a todas las historias que el hombre tuvo es como el hombre se va formando, se va creando, y por eso es de que el hombre al final ha muerto, porque no se puede considerar como algo que va a permanecer, que va a ser, que va a existir y que va a estar en esa parte todo el tiempo él expresada como tal, como se concibe en este momento, en esta realidad tangible. Hablando de esta pequeña obra que, bueno, de esta gran obra que él hizo más bien, es hay que mencionar dos obras más, que se llama Vigilar y Castigar y La locura en la época clásica. Estas dos obras son estudios que él hizo a partir, por ejemplo, de Vigilar y Castigar está enfocado al estudio que él hace de las prisiones. Y La locura en la época clásica es un estudio que él hace enfocado precisamente en los manicomios, ¿no? ¿Por qué se enfoca él en estos conceptos como por ejemplo de la locura? Él nos hace una aportación en donde nos dice que la razón, una persona racional va a acumular saber y el saber nos va a llevar a acumular poder. Entonces, por eso para él es tan importante este concepto de razón. Ahora, el hablar de la locura es la antítesis de la razón. Una persona en la locura no puede tener razón, no puede ser racional, no puede mantenerse dentro de la estructura. Entonces, por eso es de que para él es importante este concepto. Y bueno, este tipo de conceptos nos lleva a lo que es la sociedad disciplinaria, ¿no? Él en esta sociedad disciplinaria nos dice que pues, los delincuentes se van a la cárcel, los locos se van al manicomio, y tú dentro de esta estructura puedes encontrarte personas racionales con las cuales vas a poder convivir y vas a poder mantenerte en un crecimiento constante. Eso es lo que él más o menos da el concepto de lo que es la sociedad disciplinaria, ¿no? Tiene múltiples de aportes y tiene múltiples de cuestiones con las cuales él puede mantenerse dentro de lo que es el sistema, pero hasta el momento esta es una de las partes más importantes, que es precisamente la multiplicidad de los hechos basado en Nietzsche, multiplicidad de los hechos, que más adelante veremos por qué es que es tan importante esta aportación. Jean-François Lyotard nació el 10 de agosto de 1924 en Versalles, Francia. Es un filósofo y fenomenólogo francés, reconocido internacionalmente por su brillante aportación al movimiento posmoderno. Su obra emblemática, La condición posmoderna, es un ejemplo de esa valiosa contribución a la articulación y consolidación del pensamiento posmoderno en el ámbito filosófico. En esta obra cuestiona la validez de los grandes relatos de la humanidad y del concepto de universalidad. Propone la coexistencia de multitud de relatos fragmentados de la realidad. Bueno, Lyotard escribe en su libro La condición de la posmodernidad, en donde él habla de las civilizaciones, precisamente en este acumulamiento del poder. Y supuestamente él quiso hacer una obra que se llamaba La posmodernidad explicada a los niños. Dice José Pablo Breiner, ¿no? Y la verdad es que el libro era completamente complejo, que mucha gente que a lo mejor trataba de explicar a los niños precisamente qué era la posmodernidad, pues terminó por ni siquiera entenderle ellos mismos lo que leían, ¿no? Pero bueno, en este libro precisamente donde nos habla de cómo se explicaba a los niños a lo mejor la posmodernidad, él nos habla de la muerte de los relatos. La muerte de los relatos, que son los imperativos fuertes que están basados en el modernismo, es acabar
con esas utopías de plenitud, ¿no? Que se nos dan así como que al finalizar todo lo que es el modernismo, ¿no? Por ejemplo, él quiere acabar con 4 tipos de relatos, que son, por ejemplo, el relato del cristianismo, ¿no? En donde, pues bueno, Dios manda a su Hijo unigénito, Él viene a hacer toda una redención para la humanidad, Él muere por nosotros y vamos a tener al final la plenitud de poder llegar al reino celestial, ¿no? En donde ya vamos a tener esa plenitud. Ese es uno de los relatos. El otro relato, bueno, pues es el del el no relato o la muerte del relato de lo que es el marxismo, en donde el proletariado vence de cierta manera lo que es la burguesía y entonces todo lo que es el proletariado va a poder tener una manera digna y viable de poder existir y coexistir con los que son los burgueses, ¿no? Entonces está esa utopía también, esa promesa de plenitud en ese aspecto del iluminismo, la muerte del relato del iluminismo, en donde vamos a encontrarnos una sociedad racional, en donde esto lo sabemos desde la época ilustrada, que la razón venía a ser como esa diosa del saber, esa diosa que nos iba a poder tener en plenitud, porque íbamos a podernos desarrollar ante una sociedad completamente racional, ¿no? Con personas, situaciones y todo este tipo de cuestiones racionales y que nos iban a llevar a un cierto tipo de plenitud dentro de nuestra vida. También quiere acabar con este relato del capitalismo, ¿no? En donde vamos a tener una prosperidad para todos, en donde el dinero va a alcanzar para todos y que esta es la muerte del relato por completo del capitalismo. Todos nos llevan a un estado de plenitud y que todos nos prometen de cierta manera esta utopía donde nosotros podemos existir y coexistir con la gente que tiene el poder o con la gente que no lo tiene, pero él acaba con todos estos relatos. Un ejemplo que pone precisamente José Pablo Freinan es de los no relatos, porque se ven muy reflejados sobre todo en lo estético, ¿no? En todo lo que es la televisión, el cine, la música, todo eso lo vamos a ir viendo. Y un ejemplo que él nos pone precisamente es de la obra que escribe John Cage, ¿no? Es una obra en la que viene un absoluto no relato, pero un absoluto y total no relato, ¿no? Él dice que su obra se llamó 4 minutos 33 segundos. Y él tiene todo el auditorio lleno, entra a escena, saluda al público y en el escenario está el piano con su reloj y bueno, se sienta, no toca absolutamente nada el piano y deja pasar exactamente 4 minutos 33 segundos. Pasando ese tiempo se levanta, despide al público y todos lo ovacionan, ¿no? Entonces este es uno de los ejemplos más claros que tenemos de lo que es el no relato absoluto y que, vamos, esa es una de las propuestas que tiene precisamente la posmodernidad. Dentro de lo que ya es el totalitarismo, pues este es un enfoque como que le vamos a dar precisamente a Gianni Vattimo. Gianni Vattimo, les leeré su biografía para que podamos entender cuáles son las aportaciones que él nos da. Gianni Vattimo nació en Turín en 1936. Cursó los estudios de filosofía en la Universidad de su ciudad natal y posteriormente 2 cursos en la Universidad de Heidelberg. Su actividad filosófica está claramente influenciada por los planteamientos de Nietzsche y de Heidegger, autor este último que ha traducido al italiano. La posmodernidad, para él, es la que abre el camino a la tolerancia, a la diversidad de opinión, donde frente a las concepciones del mundo totalizadoras surge un pensamiento menos atribulado, ajeno a una posición dominante, denominado pensamiento débil. Esta forma de pensar se relaciona con los fenómenos multimedia, donde el escenario icónico visual relativiza las relaciones de dominación, democratizando los valores.
Ok, pues con Gianni Vattimo vamos a tener lo que es entonces ahora la exaltación de los pequeños relatos, ¿no? Gianni Vattimo nos dice, por ejemplo, que la historia son como dialectos, ¿no? Son pequeños dialectos que no siempre en los cuales no siempre nos podemos comunicar, no podemos así como transmitir el mensaje como tal, como cual lo queremos. Precisamente la historia es porque viene fragmentada en todo este tipo de dialectos, que él así lo denomina José Pablo Feynman, en donde nos dice que pues respectivamente no hay un gran dialecto el cual vamos a entender, vamos a hacer una sola historia universal o totalitaria, ¿no? Se nos dice que son como muchas pequeñas fracciones. La historia se va dividiendo en diversas fracciones, en muchos diversos circunstancias, y que aparte están siempre dándonos la vuelta, ¿no? Porque recordemos que en este momento de la posmodernidad, lo que es los medios de comunicación y todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación ya están en una etapa en donde pues nos estamos desarrollando y estamos avanzando precisamente con estos pequeños dialectos, ¿no? En donde nos vamos a ir relatando nada más pequeños relatos, o sea, mi verdad no va a ser lo mismo que la verdad del otro, y que va a estar circulando. Ahora, los medios masivos de comunicación, y dependiendo de lo que se nos quiera como que imponer, es lo que se va a repetir y a repetir y a repetir hasta que nosotros mismos creamos esta verdad que se nos quiere imponer de cierta manera, ¿no? Precisamente como ya estamos hablando de toda esta multiplicidad de hechos, que son pequeñas fracciones, bueno, dentro de cada una de las pequeñas fracciones de la historia que vamos teniendo, hay un centro también en cada una de las historias, ¿no? Y precisamente este centro de la historia es la que nos va a permitir que se dé paso a lo que es el multiculturalismo, respeto por los de géneros diversos, el respeto a las etnias diversas, respeto a todas las minorías raciales, sexuales, feministas, y de esta manera es donde se empieza a vivir la pluralidad de las ideas y los modos de vivir, ¿no? Denominándolo así como la democracia liberal del mercado. Ese es como que el enfoque que le da Vattimo a esta postura filosófica. Como podemos ver, toda lo que es esta corriente filosófica, ellos lo que quieren es que quede así como muy firme que en la historia no hay totalidades, ¿no? Refiriéndonos, por ejemplo, a Sartre, nos dice que hay una totalidad de destotalizaciones, y consecutivamente se van totalizando, destotalizando, restotalizando, y que de esta manera pues es que va haciéndose siempre así como un círculo de totalidades, ¿no? y de multipluralidades también. Bueno, y llegando a esta parte en donde estamos ya hablando, dentro de toda esta totalización entra como reto lo que es la globalización, ¿no? Toda esta globalización en donde se empieza a querer manejar pues precisamente como una totalidad en donde va a haber una respuesta. Esta respuesta precisamente es el fundamentalismo, ¿no? Los fundamentalismos son esta antítesis, ¿no? De lo que es la pluralidad, y entonces precisamente empezamos a tener los fundamentalismos del Islam. Dentro de toda la globalización que íbamos teniendo, empieza a haber el fundamentalismo del Islam, que era basado en Alá, y que estaban oponiéndose ante el fundamentalismo del cristianismo, y que bueno, ante este rechazo empieza el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Empieza el ataque a las Torres Gemelas, empiezan acontecimientos como es el terrorismo. Entonces, ante toda esta carga en donde hay tanta carga de energía en cuestión del
terrorismo, en donde puede haber matanza, en donde puede haber bombas atómicas, en donde hay ataques verdaderamente bélicos. Pues ese es el término de lo que podemos dar como el fin del posmodernismo, ¿no? Donde se puede estar viendo un preapocalipsis ante toda esta situación que se está viviendo, porque realmente no es un panorama que nos dé precisamente como utópico, ¿no? De todo lo que estábamos hablando. Siempre al final de las filosofías hablábamos de esa pequeña parte de esperanza, y en este caso no la hay. En este caso, toda esta diversidad y multiplicidad de hechos nos llevan a ver que hay odio, hay poder, hay conquista, hay guerra, hay verdaderamente terrorismo, entonces delincuencia. Entonces esta es como que una parte que no podemos dar así como de mucha esperanza, de mucha situación de fe, pero que al final pues es una realidad que también hay que vivirla, hay que asumirla, y en su parte y en su momento, a nuestro nivel y a nuestra posición, hacernos responsables de la parte que nos corresponde también, de la parte que nos corresponde en no estar permitiendo que se nos esté dominando, que estemos acumulando saber, que estemos entendiendo la verdadera situación de nuestra vida, de